Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Mi suegra trajo a los 5 nietos de mi cuñada y los dejó en la puerta de nuestro rancho. Querida, hasta septiembre son tuyos. Lo que hice después la hizo llorar. Julia se pasó la mano por la frente, secándose las gotas de sudor. El sol de julio ya ardía desde temprano, pero entre las exuberantes bugambilias y las delicadas petunias, el tiempo pasaba volando. El pequeño rociador en sus manos emitía un suave siseo, esparciendo finas gotas sobre los coloridos parterres. Esas flores eran su logro personal, un pequeño milagro creado con sus propias manos en la tierra que consideraba su mayor adquisición. El rancho, una casa pequeña de un solo piso con terraza y 2 hectáreas de terreno, fue comprado 3 años atrás, antes del nacimiento de Miguel. En ese entonces, Julia trabajaba como gerente en una empresa farmacéutica y ahorraba cada peso. Alejandro, su esposo, al principio fue escéptico con la idea. ¿Para qué queremos un rancho?, decía encogiéndose de hombros. Tenemos un departamento en el centro de Ciudad de México, podemos ir al parque. Pero aquí, gastos, distancia, trabajo constante. Julia no discutía. Simplemente, un día lo tomó de la mano y lo llevó allí, al tranquilo suburbio de Cuernavaca. La agente inmobiliaria, una mujer algo rellenita con ojos cansados, les mostraba sin entusiasmo una casita deteriorada, más parecida a una choza. El techo tenía goteras, los escalones del porche estaban podridos, y el olor a abandono y tristeza se sentía en los viejos empapelados. «Vaya ruina», dijo Alejandro al salir al patio. Pero Julia estaba de pie en medio de aquella habitación con techo alto, y no veía la pintura descascarada ni las grietas en el suelo. Ella veía una sala luminosa con un gran sofá, una cocina con una mesa amplia donde se reunirían los amigos, y una habitación infantil, sí o sí, con juguetes y una cuna pequeña. «Vamos a remodelar», dijo en voz baja pero segura. «¿Ves la vista desde la ventana? ¿Y el aire? ¿Sientes el olor del bosque de eucaliptos?». Alejandro se acercó a la ventana. Más allá del terreno comenzaba un joven bosque de eucaliptos, verde esmeralda y fresco. Entre los árboles se intuía el brillo del río, a no más de 500 metros de distancia. «Solo la remodelación costará unos 500,000 pesos», suspiró él, pero Julia notó cómo le cambiaba la mirada. Firmaron el contrato de compraventa una semana después. Julia puso 1.5 millones de pesos de sus ahorros, casi todo lo que había juntado en 5 años de trabajo. Tuvo que pedir prestados otros 100,000 pesos a su suegra, doña Rosa. Ella accedió sin hacer preguntas, aunque apretó los labios cuando le entregó el dinero. «Mira, Julia, que no sea en vano. El dinero no cae del cielo. Me lo devuelves cuando puedas, no te voy a cobrar intereses, al fin y al cabo somos familia». Julia sabía perfectamente que para su suegra, 100,000 pesos no eran una suma crítica. Doña Rosa, ex contadora general de una gran empresa y ahora jubilada con buenos contactos y una práctica de consultoría, vivía con bastante comodidad. Sin embargo, empezó a recordar ese préstamo apenas un mes después. «Julia, ¿cómo va lo de mi dinero? Entiendo que lo hayan metido todo en la remodelación, pero mis nietos se han quedado sin vacaciones. Luz quiere llevarlos a Playa del Carmen». Luz, la hermana mayor de Alejandro, era una fuente constante de dolores de cabeza para Julia. Divorciada 3 veces, con 5 hijos de 3 padres distintos, lograba vivir a lo grande sin tener estudios ni trabajo fijo. Eso sí, contaba con patrocinadores, como llamaba a sus numerosos pretendientes dispuestos a financiarle los caprichos. A sus hijos, Catalina de 12 años, los gemelos Diego y Damián de 10, Alina de 8 y Carlos de 6, Luz solía colocarlos con su madre o con su hermano y la cuñada, mientras ella se embarcaba en otro viaje romántico. La remodelación del rancho se alargó durante 1 año y medio.
Alejandro resultó sorprendentemente hábil con las manos, aprendió a colocar baldosas, revocar paredes e incluso rehizo el sistema eléctrico él solo después de ver una decena de videos tutoriales. Julia elegía los materiales, pintaba, cosía cortinas. Los fines de semana venían amigos a ayudar, con consejos y trabajo. Como agradecimiento, Julia organizaba barbacoas con carne asada y empanadas caseras. Cuando terminaron las obras principales, Julia se enteró de que estaba embarazada. La decisión de mudarse del apartamento en la ciudad al rancho vino de forma natural. Quería dar a luz y criar a su hijo al aire libre, lejos del ruido y el estrés urbano. Alejandro no aceptó la idea de inmediato, le preocupaban la distancia a los hospitales y al trabajo. Pero tras hacer varias veces el trayecto entre el rancho y la oficina, el viaje tomaba poco más de una hora, decidió que podrían vivir fuera de la ciudad permanentemente. Miguel nació en mayo, y sus primeros meses transcurrieron en una casa acogedora, rodeado de flores y árboles. Julia le preparó un dormitorio con una gran ventana orientada al este, para que el sol de la mañana lo despertara con suavidad. A finales del verano ya se había formado una rutina. Después de la primera toma, Julia dejaba al bebé dormido con su padre, Alejandro trabajaba desde casa 3 días a la semana y salía al jardín. Esas 1 o 2 horas a solas con las plantas eran su paraíso personal, su momento de silencio y creación. ¿Cómo lo haces?, preguntaba a veces Alejandro, contemplando los exuberantes parterres. Mi madre lleva más de 20 años con las flores y nunca le han crecido así. Julia solo sonreía. No había ningún secreto, solo amor, paciencia y cuidado constante. Esa mañana estaba justo terminando de regar el parterre oriental cuando oyó el sonido inconfundible de un coche que se acercaba. Rara vez recibían visitas, los amigos solían avisar con antelación y generalmente venían por la tarde, después del trabajo. Por eso Julia miró hacia la puerta con extrañeza, esperando ver a algún vecino. La puerta del jardín se abrió con un chirrido, y al patio entró con paso firme doña Rosa, una mujer corpulenta de 60 años, con el cabello cuidadosamente peinado y vestida con un conjunto veraniego color marfil. Detrás de ella, en fila como patitos detrás de su madre, venían los 5 hijos de Luz, todos despeinados y escandalosos como siempre. Julia. Recibe a los invitados. Los niños se esparcieron por el patio como guisantes salidos de un saco roto. Carlos corrió directamente hacia el parterre y extendió la mano hacia los lirios de un naranja brillante. Los gemelos se lanzaron hacia los columpios, empujándose y discutiendo en plena carrera sobre quién se subiría primero. Alina trepó al árbol de aguacate, y Catalina, la mayor, se clavó en su teléfono con actitud desafiante, mostrando un desprecio total por lo que ocurría a su alrededor. «Buenos días, doña Rosa». Julia colocó la regadera en el suelo con calma y atrapó la mano de Carlos justo antes de que arrancara una flor. «Cuidado, pequeño, tienen espinas. Te podrías lastimar». «¿Y Alejandro?». La suegra miró a su alrededor, como esperando encontrar a su hijo escondido tras unos arbustos. «Lo llamé, pero no me contesta el teléfono». «Está con Miguel», asintió Julia, señalando la casa. «El bebé se quedó dormido después de la toma y Alejandro está trabajando. Hoy tiene una videoconferencia importante». «Sí, claro, siempre tan ocupado él», dijo doña Rosa con un asentimiento lleno de intención. «Bueno, no lo molestaremos entonces». «Julia, vengo por un asunto». Luz se fue a Ibiza por 2 semanas con ese, ¿cómo se llama? Rodrigo. El que vende autos. Yo habría cuidado a los niños, pero ya sabes que tengo obras en casa, obreros, polvo, ruido. Y pensé, ¿para qué van a estar asfixiándose en la ciudad? Aquí tienen aire puro, espacio, el río cerca. Julia sintió un nudo en el estómago. Ya empezaba a entender a dónde quería llegar su suegra, aunque aún conservaba una pequeña esperanza de estar equivocada. «Así que traje a los nietos aquí», remató doña Rosa con tono tajante. «Se quedarán hasta el final del verano».
Total, tú no tienes nada que hacer, estás en casa cultivando florecitas. Lanzó una mirada evaluadora a los parterres. Por lo menos los niños respirarán aire puro, se bañarán en el río. Y a Miguel le hará bien, no crecerá solo. Doña Rosa, Julia se esforzó por mantener la voz serena, Miguel tiene 3 meses. ¿Qué diversión puede tener con 5 niños mayores? Él necesita tranquilidad y una rutina estable. Ay, no digas tonterías modernas, respondió la suegra, haciendo un gesto con la mano. Todos crecimos entre gritos y alboroto, y míranos, bien que salimos. Además, no hay nada que discutir. Ya lo decidí. Las cosas de los niños están en el coche, ahora Juan las baja. Juan, el nuevo pretendiente de Doña Rosa, chofer y manitas, ya abría el maletero del viejo Centra. Julia vio al menos 10 bolsas y paquetes. Al parecer, los niños venían para quedarse. Exhaló lentamente, manteniendo una expresión tranquila. Después de años de trato con su suegra, había aprendido a controlar sus emociones, sin mostrar ni irritación ni enojo. Discutir ahora no tenía sentido, Doña Rosa estaba en su papel de siempre, usando la presión y la contundencia para no dejar opción. Pero siempre hay opción, pensó Julia. A veces solo se necesita tiempo para encontrar la decisión correcta. Está bien, asintió, observando cómo los gemelos ya peleaban bajo el árbol de aguacate, casi tirando a Alina que acababa de bajar. Que se acomoden. ¿Se quedan a almorzar? No, Juan y yo tenemos que ir a la tienda de materiales y luego al diseñador. Muchas cosas pendientes, Doña Rosa se relajó visiblemente al ver que su nuera no planeaba montar una escena. Y además, ¿qué vas a preparar tú sola para esta multitud? Mañana mando la despensa por delivery, para todos. Juan, resoplando, ya cargaba las bolsas hacia la casa. Julia fue a abrir la puerta de la terraza para que pudiera entrar con las cosas. ¿Dónde iban a meter a 5 niños en esa casa tan pequeña? Tendrían que apretarse, quizá ponerles colchones en la sala. En la puerta apareció Alejandro, medio dormido, con el cabello alborotado y la marca de la almohada en la mejilla. Debía haberse quedado dormido junto al bebé. ¿Mamá? Miró sorprendido a su madre, luego a los niños desparramados por el jardín y frunció el ceño. ¿Qué pasa aquí? Alejandro. Doña Rosa se abalanzó a abrazarlo. Tú durmiendo y aquí resolviendo asuntos familiares. Luz se fue a Ibiza, los niños se quedarán con ustedes hasta el final del verano. ¿Qué? Alejandro se despabiló del todo. Mamá, no podemos. Claro que sí pueden, dijo Doña Rosa, dándole una palmada en el hombro. Ya hablé con Julia, ella está de acuerdo. ¿Verdad, Julia? Julia no respondió, solo miró a su esposo. Que él decidiera, al fin y al cabo, era su madre y sus sobrinos. Alejandro la miró buscando apoyo, pero ella solo se encogió levemente de hombros. Discutir ahora no servía, su suegra haría lo que quisiera de todos modos. Ella necesitaba tiempo para pensar. Bueno, está bien, dijo Alejandro, sin mucha convicción. Si Julia no tiene problema. Perfecto. Sonrió Doña Rosa. Carlos, Alina. Vengan a darle un beso al tío Alejandro. Los niños corrieron hacia él y Alejandro los abrazó torpemente mientras lanzaba una mirada confusa hacia Julia. Ella se dio vuelta y comenzó a recoger las herramientas del jardín. En su interior ya se estaba formando un plan, claro y decidido. Sabía exactamente qué hacer. Pero primero, tenía que esperar a que su suegra se marchara. El sol ya estaba en lo alto, anunciando un día caluroso. Desde el bosque de eucaliptos llegaba el canto de los pájaros, aunque apenas se oía por el bullicio de las voces infantiles. El refugio tranquilo de Julia se había convertido de pronto en un puerto ruidoso, y ahora le tocaba a ella poner orden, a su manera. Cuando el Centra blanco de su suegra desapareció tras la curva, Julia se quedó quieta unos segundos,
mirando las nubes de polvo que aún flotaban sobre el camino. Como en cámara lenta, observaba cómo los gemelos rompían ramas del joven árbol de aguacate que ella y Alejandro habían plantado en primavera. Carlos cavaba un hoyo en medio del césped con la pequeña pala de jardín que Julia había dejado junto al parterre. Alina se columpiaba en el columpio improvisado, tan alto que las cuerdas crujían de forma alarmante. Solo Catalina, la mayor, estaba sentada a la sombra de la terraza, absorta en su smartphone. Alejandro, Julia se volvió hacia su esposo, intentando mantener la calma. ¿Entiendes que esto es imposible? Tenemos un bebé de 3 meses. No podemos hacernos cargo de 5 niños todo el verano. Alejandro suspiró, rascándose la nuca con gesto confuso. Había algo infantil, casi indefenso en ese movimiento, y Julia sintió la irritación habitual. En situaciones así, su marido siempre se transformaba en un niño inseguro, incapaz de oponerse a su madre dominante. Hablaré con ella esta noche, por teléfono, dijo con poca convicción. Le explicaré que realmente no podemos. No, Julia negó con la cabeza, hablar no sirve de nada. Tu madre solo escucha lo que quiere escuchar. Aquí hacen falta acciones. Desde dentro de la casa llegó un llanto agudo. Miguel se había despertado por el alboroto. Julia corrió al interior, dejando a Alejandro con sus sobrinos. En la terraza, Carlos casi la derribó al pasar corriendo, perseguido por Diego que gritaba como loco. Silencio. Alzó la voz por primera vez. El bebé está en casa. Si quieren correr y gritar, salgan al jardín. Los chicos se detuvieron, sorprendidos por la severidad inusual de tía Julia, y luego se escabulleron afuera en silencio. Julia se apresuró al dormitorio, donde Miguel lloraba desconsoladamente, agitando sus diminutos puñitos. SHHH, mi amor, lo tomó en brazos, acunándolo contra el pecho. Tranquilo, mamá va a encontrar una solución. Mamá lo arreglará todo. Al llegar la tarde, la casa era un caos total. Pese a todos los intentos de Julia por mantener el orden, los niños parecían competir para ver quién causaba más desastre. En la cocina, los gemelos habían volcado un frasco de harina intentando hacer un volcán siguiendo una receta de YouTube. Carlos se metió en el armario de la ropa de cama y convirtió las sábanas limpias en una cueva. Alina encontró el neceser de maquillaje de Julia y experimentaba con labial y sombras, dejando su cara como la máscara espeluznante de un payaso. Solo Catalina seguía al margen de la locura general, pero su constante expresión de hastío y su aire distante irritaban tanto como la hiperactividad de los demás. Al acostarse, Julia sentía como la tensión se apoderaba de su cuerpo. Miguel, poco acostumbrado al ruido, estuvo inquieto todo el atardecer y tardó mucho en dormirse. Alejandro, tras una conversación fallida con su madre, quien simplemente dijo que no entendía el problema y que los niños no molestaban a nadie, se cerró en sí mismo y casi no habló en toda la noche. La mañana comenzó con un chillido agudo. Julia, que apenas había terminado de alimentar a Miguel y acostarlo de nuevo en la cuna, salió corriendo a la terraza. Alina, con el rostro lleno de lágrimas, tenía los mocos pegados a las mejillas. ¿Qué ha pasado? Julia se arrodilló frente a la niña. Ellos tiraron a mi unicornio al inodoro, sollozaba Alina, señalando a los gemelos, que hacían como si la cosa no fuera con ellos. Durante casi una hora, Julia trató de resolver la situación, consoló a Alina, regañó a los chicos y luego intentó sacar el unicornio rosa de plástico que había quedado atascado en el inodoro, bloqueando por completo el desagüe. No tuvo más remedio que llamar al fontanero del pueblo vecino, quien cobró 500 pesos por el trabajo. Una vez rescatado el unicornio y reparada la tubería, Julia se encerró en el dormitorio, donde Miguel dormía, y abrió su computadora portátil. Ya no podía seguir esperando y confiando en el buen juicio de su suegra. Había que actuar. Pasó las siguientes 2 horas buscando información sobre campamentos infantiles en su estado. La suerte le sonrió. A solo 15 kilómetros de su rancho,
existía un campamento llamado Sol y Luna que ofrecía estancias de 2 a 3 semanas. El tercer turno acababa de empezar el día anterior y, según le informaron por teléfono, aún quedaban plazas libres. Varios niños no habían llegado por un brote de varicela en sus familias. ¿5 plazas? Se sorprendió la directora del campamento, una mujer mayor pero enérgica, cuando Julia llegó a la entrevista, dejando a los niños con Alejandro. Bueno, es posible. Tenemos buenas instalaciones, habitaciones para 4, 5 comidas al día, piscina, canchas deportivas, talleres creativos. El precio por el turno era considerable, 20,000 pesos por niño para 3 semanas. Al multiplicarlo por 5, Julia silbó para sus adentros, 100,000. Prácticamente todo lo que ella y Alejandro habían ahorrado para devolver el préstamo a su suegra. «Puedo pagar ahora mismo», dijo con decisión, sacando su tarjeta bancaria. «Y me gustaría que los niños ingresaran lo antes posible». «¿Mañana por la mañana los puede traer?», preguntó la directora, con eficiencia. «Necesitamos las identificaciones de los padres, actas de nacimiento de los niños, certificados médicos». Con los documentos era complicado, Julia se mordió el labio. «Los padres están de viaje. Yo soy su tía, los estoy cuidando temporalmente». La directora frunció el ceño, pero Julia ya estaba sacando una carpeta del bolso. «Tengo un poder notarial firmado por su madre», le entregó el documento con la firma amplia de Luz. «Estoy plenamente autorizada para tomar decisiones relacionadas con su cuidado, incluyendo vacaciones y actividades recreativas». El poder fue emitido medio año atrás, cuando Luz se fue a Cancún y dejó a los niños con Julia durante las vacaciones navideñas. Por suerte, el documento aún estaba vigente. «Bueno, si es así», la directora examinó el documento con atención. «Prepare el resto de los papeles, los esperamos mañana». Al volver a casa, Julia se encontró con un verdadero apocalipsis. Alejandro estaba sentado en la terraza con el rostro pálido y exhausto. Miguel lloraba en el portabebés. Los gemelos corrían por el patio gritando cosas ininteligibles. Los demás niños, al parecer, se habían dispersado por los alrededores. «No puedo con esto», dijo Alejandro en voz baja cuando Julia tomó en brazos al bebé llorando. «Son como un desastre natural. Me distraje un minuto y ya habían roto una ventana del cobertizo, desenterrado la huerta de chiles y lanzado el conejo de peluche de Miguel al estanque». «¿El conejo?». Julia miró alrededor, horrorizada. «¿El vintage? ¿El que tiene 60 años y era de tu abuela?». Alejandro asintió con culpa. Julia cerró los ojos y contó hasta 10 para calmarse. Ese juguete antiguo era una verdadera reliquia familiar, una de las cosas que más valoraba. «Está bien», dijo con calma cuando pudo hablar de nuevo. «Tengo una solución. Mañana todo cambiará». «¿Qué planeas?», preguntó Alejandro, mirándola con preocupación. «Ya lo verás», Julia sonrió con tanta serenidad que Alejandro se tensó de inmediato. Conocía esa mirada, decidida, firme. Era la misma que tenía su esposa cuando tomaba una decisión definitiva, de esas que no había manera de revertir. Por la noche, Julia reunió a los niños en la sala. Incluso Carolina dejó el teléfono intrigada por el tono serio de su tía. «Mañana les espera una sorpresa», anunció Julia. «Vamos a un campamento de verano de verdad». «¿Un campamento?». Los gemelos se miraron con idéntica expresión de desconfianza. «Sol y Luna», asintió Julia. «Tiene piscina, canchas deportivas, talleres creativos, discotecas». «¿Discotecas?». Catalina mostró interés por primera vez. «¿Y se puede usar el teléfono?». «En ciertos horarios, sí», sonrió Julia. «Y también hay buena comida, muchas actividades, nuevos amigos». «¿Y mamá sabe?», preguntó de pronto Alina, abrazando a su unicornio rescatado. Julia dudó un segundo, pero respondió enseguida. «Por supuesto.
Fue una sorpresa para ustedes y también para la abuela. Su mamá hace tiempo que quería enviarles a un buen campamento. ¡Qué genial!, exclamó Diego, y su hermano Damián asintió entusiasmado. Solo Carlos, el más pequeño, parecía preocupado. ¿Tú vas a venir con nosotros?, preguntó, agarrando la mano de Julia con sus deditos pegajosos. No, cariño, respondió ella con suavidad. Yo me quedo con Miguel, que todavía es muy pequeño para ir al campamento. Pero allí habrá monitores estupendos que cuidarán muy bien de ustedes. Más tarde, cuando los niños se dispersaron por las habitaciones, Alejandro llevó a Julia aparte. ¿Estás segura de esto?, susurró, mirando a su alrededor como si temiera que alguien nos escuchara. Mamá se va a enfurecer. ¿Y acaso teníamos que pedirle permiso? Julia alzó una ceja. Ella no nos preguntó antes de traernos a los niños. Y si lo piensas bien, ni siquiera estoy segura de que Luz sepa dónde están sus hijos ahora. Tu hermana se los dejó a tu madre y se fue de vacaciones, ¿no es así? Alejandro suspiró, admitiendo que tenía razón. Pero el campamento es muchísimo dinero. Voy a usar el dinero que teníamos reservado para devolverle el préstamo a tu madre, dijo Julia con calma. Considera que lo estamos usando en beneficio de sus nietos. Íbamos a devolverle 100,000 pesos, y eso es prácticamente lo que cuesta mandar a los 5 al campamento. Alejandro silbó en voz baja. Pero, sabes que nos lo va a reclamar. ¿Conoces a mi mamá? Que lo reclame, se encogió de hombros Julia. Hemos cumplido con su pedido, cuidar a los niños. Solo lo hicimos a nuestra manera. No pienso convertir nuestra casa en una guardería de tiempo completo, sin descanso y sin pago. Alejandro negó con la cabeza, pero Julia vio en su rostro que ya casi estaba convencido. En el fondo, él también sabía que era la mejor solución. Solo imagina, le dijo, tomándole la mano, 3 semanas de paz y silencio. Solo nosotros 3, tú, yo y Miguel. Por las tardes, sentados en la terraza, escuchando los grillos, tomando café con canela. Sin gritos, sin carreras, sin ventanas rotas ni baños inundados. Alejandro no pudo evitar sonreír al imaginar esa escena idílica. De acuerdo, asintió con decisión. Estoy contigo. Pero esperemos a que los niños ya estén en el campamento antes de decírselo a mamá. Si se entera antes, lo arruina todo. Julia lo abrazó aliviada. Por primera vez en 2 días, sentía que tenía el control de la situación. Por la mañana, el minibús del campamento llegó puntualmente a las 9, deteniéndose frente a la entrada del rancho. Los niños, curiosamente tranquilos y nerviosos a la vez, estaban formados en la entrada con sus mochilas y bolsos listos. Julia ayudó a cargar el equipaje, entregó al monitor, un joven con camiseta del campamento, una carpeta con los documentos y una bolsa con refrigerios para el viaje. Pórtense bien, les decía Julia a los niños, sintiendo, sin saber por qué, una inquietud difusa. Hagan caso a los monitores. Catalina, tú eres la mayor, cuida de los pequeños. Carlos, no te olvides de cepillarte los dientes por la noche. Alina. Todo saldrá bien, dijo con seguridad el acompañante. Llevamos 15 años recibiendo niños. Tenemos un excelente programa y monitores maravillosos. Julia asintió, esbozando una sonrisa forzada. Era extraño, pero justo cuando su plan estaba a punto de concretarse, sintió una punzada de culpa. Esos niños no tenían la culpa de nada. Ni Luz ni Doña Rosa les habían enseñado normas, ni les habían dado la atención o el cariño que necesitaban. Te voy a llamar, prometió a Carlos, que aún le apretaba la mano con fuerza. Y ustedes también pueden llamarme, ¿de acuerdo? Los niños asintieron, contagiándose poco a poco del entusiasmo del monitor, que ya les hablaba de competencias y fogatas por la noche. Incluso Catalina escuchaba con interés. Cuando el minibús desapareció tras la curva, Julia y Alejandro se miraron.
En el aire quedó suspendido un silencio extraño, inusual después de 2 días de ruido constante. ¿Y ahora qué?, preguntó Alejandro, rodeando con el brazo los hombros de Julia. Ahora, respondió ella, respirando hondo, viene la tormenta. Pero estoy lista. Como si el universo quisiera confirmar sus palabras, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de su suegra. Ya empezó, murmuró Alejandro, mirando a Julia con una mezcla de preocupación y admiración. Julia tomó el teléfono con calma. Su rostro se volvió serio y enfocado, como el de un general antes de una batalla decisiva. Estaba lista para defender su espacio, su familia, sus límites, a cualquier precio. Julia, querida. La voz de doña Rosa sonaba sospechosamente dulce. ¿Cómo van las cosas por allí? ¿Los niños no están dando guerra? Estaba pensando en pasarme a dejarles unos dulces. Julia miró a Alejandro y activó el altavoz para que él también pudiera escuchar. Doña Rosa, comenzó con serenidad, los niños no están aquí. Silencio. Una pausa tan larga y profunda que se oía de fondo el televisor encendido en casa de su suegra. ¿Cómo que no están? La voz de doña Rosa se volvió suave, como la de un depredador antes de saltar. ¿A dónde se fueron? ¿Qué les hiciste? Los mandé a un campamento infantil, Sol y Luna. Está a 15 kilómetros de aquí, es muy bueno. ¿Qué? La explosión fue tan fuerte que Alejandro se apartó instintivamente del teléfono. ¿Qué hiciste? Julia, ¿estás loca? ¿Cómo te atreves a tomar decisiones sobre mis nietos? Me atreví exactamente de la misma forma en que usted se atrevió a tomar decisiones sobre mi casa, respondió Julia con la misma calma, aunque por dentro temblaba. Usted trajo a los niños sin avisar, nos puso frente a un hecho consumado, sin pedir nuestro consentimiento. ¿Pero cómo te atreves? Doña Rosa jadeaba de indignación. Pásame a Alejandro. Quiero hablar con mi hijo ahora mismo. Julia le tendió el teléfono a su esposo. Él lo tomó con cierta duda y carraspeó. Hola, mamá. Alejandro, la voz de doña Rosa cambió de furia a súplica en un segundo. Hijito, ¿qué te ha hecho esta mujer con tus sobrinos? ¿Cómo pudiste permitirlo? Son tan pequeños. Carlos seguro está llorando. Mamá, Alejandro miró a Julia, que le dio un leve asentimiento de ánimo. Fue una decisión que tomamos los dos. Los niños se fueron contentos. El campamento tiene buenas instalaciones, 5 comidas al día, piscina. No me importa lo que tenga. Gritó doña Rosa de nuevo. No se puede mandar a niños ajenos a cualquier sitio así como así. Voy para allá ahora mismo. Y en 1 hora quiero a los niños de vuelta en casa. Si no, llamo a la policía. ¿A la policía? Julia ya no pudo contenerse y volvió a intervenir. ¿Y con qué argumento? Tenemos un poder firmado por Luz para representar a los niños. 1. Pagamos una estancia en un campamento certificado con excelentes condiciones. 2. No los secuestramos, no los abandonamos ni los dejamos sin vigilancia, como sí hizo, por cierto, su madre. Eso es 3. No te atrevas a meter a Luz en esto. El tono de doña Rosa se elevó a niveles ultrasónicos. Es una mujer joven, tiene derecho a su vida personal. 3 semanas, la interrumpió Julia. Sin aviso, sin preparación, sin preguntar. Tenemos un bebé de 3 meses, doña Rosa. ¿Tiene idea de lo que significa tener 5 niños de diferentes edades en una casa con un recién nacido? Ay, por favor, solo son niños, bufó doña Rosa. En mis tiempos criábamos 10 y no pasaba nada. Lo que pasa es que tú eres una niña mimada de ciudad, nada más. Alejandro tomó de nuevo el teléfono. Mamá, basta de atacar. Julia hizo lo correcto. No podemos tener a los niños aquí. No tenemos los medios ni el entorno adecuado.
pero para el campamento si tienen dinero, doña Rosa pasó al ataque. ¿Son esos los 100,000 pesos que me deben? ¿Gastaron mi dinero? Sí, respondió Julia, sin ver sentido en negar lo evidente. Justamente esos. Considéralo como el pago de la deuda en forma de la estancia de tus nietos en el campamento. ¿Qué? Doña Rosa parecía a punto de estallar de indignación. Eso es un robo a plena luz del día. Tenían que devolverme el dinero en efectivo, no gastarlo en cualquier tontería. Mamá, la voz de Alejandro se volvió firme de repente, tú misma provocaste esta situación. Nosotros no te pedimos que trajeras a los niños. Nunca dijimos que los cuidaríamos todo el verano. Hicimos lo mejor que pudimos dadas las circunstancias, les ofrecimos unas vacaciones de calidad en un lugar adecuado. Julia lo miró con asombro. Nunca antes lo había oído hablarle así a su madre, con tanta seguridad. Y además, continuó Alejandro, apoyo la decisión de Julia. 5 niños en una casa con un bebé es demasiado. No podemos con eso, ni física ni mentalmente. Y si creías que íbamos a cuidar gratis a los hijos de Luz todo el verano, estabas equivocada. Del otro lado de la línea se oyeron ruidos extraños, una mezcla entre sollozos y gruñidos ahogados. Es ella, ¿verdad? Acabó por escupir doña Rosa. Es ella la que te ha puesto en mi contra. Mi hijo jamás me habría hablado así. Mamá, ahora en el tono de Alejandro se notaba el cansancio, soy un adulto. Esta es mi decisión. Y te lo pido por favor, basta ya. Los niños están bien, están seguros, y se lo están pasando bien. Si quieres recogerlos, adelante. Ve al campamento y llévatelos. Pero ten en cuenta que vivirán contigo, no con nosotros. Yo, voy para allá ahora mismo, soltó doña Rosa, y colgó. Alejandro bajó lentamente el teléfono y miró a Julia. Su rostro reflejaba toda una gama de emociones, desde la preocupación hasta una especie de alivio. Va a venir, pasó una mano por el cabello. Esto va a terminar en escándalo. Lo sé, Julia se acercó y lo abrazó. Gracias por apoyarme. Debería haberlo hecho hace tiempo, suspiró él. Mamá siempre ha sido así, impone las cosas sin preguntar, sin importar lo que los demás quieran o tengan planeado. Y yo, siempre cedía. Julia lo acarició en silencio. En los 5 años que llevaban juntos, había aprendido a no presionar a su marido en lo relacionado con su familia. Cada quien debía establecer sus propios límites con sus parientes, ese era su principio. Creo que tenemos unos 40 minutos, dijo al fin. Vamos a preparar un café. Y algo para los nervios, para todos los involucrados. Doña Rosa irrumpió en el patio como un tornado. La puerta de su viejo Centra se cerró de un golpe tan fuerte que las ventanas vibraron. Incluso Juan, normalmente imperturbable, parecía preocupado mientras trotaba tras ella hacia la casa. ¿Dónde están esos? Empezó la suegra al subir a la terraza, pero se detuvo al ver a Julia sentada tranquilamente a la mesa, meciendo a Miguel en brazos. Buenos días, doña Rosa. Julia se puso de pie para recibirla. Pase, justo está listo el café. Alejandro, sirve una taza para tu madre, por favor. La suegra vaciló un instante ante semejante recibimiento, pero pronto recuperó su actitud. ¿Qué café ni qué demonios? Explotó. ¿Dónde están los niños? En el campamento Sol y Luna, repitió Julia con paciencia. Está a 15 kilómetros de aquí, junto al lago. Es un lugar excelente, con personal cualificado y seguridad. Deja de endulzarme el oído. Doña Rosa se dejó caer pesadamente en una silla que Juan le acercó con diligencia. ¿Con qué derecho decidiste tú sobre esos niños? ¿Y con qué derecho decidió usted traerlos sin avisar? Respondió Julia, acunando a Miguel, que comenzaba a llorar por los gritos. Al menos yo tengo un poder firmado por Luz. Luz es la madre. Yo soy la abuela. Tenemos todo el derecho de decidir.
Decidir, sí. Pero no trasladar la responsabilidad a otros. Julia mantenía la voz serena, aunque por dentro hervía. Ustedes no nos preguntaron si podíamos hacernos cargo de 5 niños. Solo nos dejaron con el hecho consumado. Eso no es respeto, doña Rosa. ¿Y tú qué sabes de respeto? Doña Rosa levantó los brazos dramáticamente. Viven en este, lanzó una mirada despectiva al acogedor salón, rancho, que compraron con mi dinero. Con el mío y con el suyo, intervino Alejandro, dejando una taza de café frente a su madre. Y, de hecho, Julia puso mucho más en la compra y en la reforma. Sí, recuérdame también lo que les debo, rezongó doña Rosa con sarcasmo. 100,000 pesos. Que ahora han gastado en quién sabe qué. En sus nietos, le recordó Julia, meciendo a Miguel que volvió a gimotear. Si calcula cuánto costaría una niñera para cuidar 5 niños durante 3 semanas, verá que es más o menos lo mismo. Pero somos familia. Exacto, doña Rosa cambió de tono, adoptando uno más conmovedor. En una familia no se cuenta el dinero. Nos ayudamos desinteresadamente. Por eso mismo nos prestó los 100,000 pesos con un pagaré y nos recordaba la deuda cada mes. La pregunta de Julia quedó suspendida en el aire como una nube venenosa. Doña Rosa abrió la boca, luego la cerró. Le salieron manchas rojas en las mejillas. Eso es distinto, soltó al fin. Yo tengo mis propias obligaciones. Luz con los niños, había que hacer reformas en el departamento. Nosotros también tenemos nuestras obligaciones, respondió Julia con suavidad. ¿Y nuestra vida? Con un bebé pequeño. Eso no significa que no queramos a nuestros sobrinos o que no queramos ayudar. Pero todo tiene un límite. La suegra de pronto pareció desinflarse, como si le hubieran sacado el aire. Dio un sorbo al café, frunciendo el ceño como si estuviera envenenado. Está bien, masculló al fin. Que sea así. Pero el dinero, mi dinero, lo gastaron sin siquiera consultarme. Eso es abuso de confianza. Doña Rosa, Julia miró hacia Juan, que se movía incómodo cerca de la puerta. Usted sabe que en esta situación todos tenemos parte de responsabilidad. Luz, por dejarle a usted a los niños sin prever nada. Usted, por traerlos a nuestra casa sin consultarnos. Y nosotros, por no poder hacernos cargo todo el verano. No hagamos las cosas más difíciles. Los niños están bien, en un buen lugar, y se están adaptando. ¿Y tú cómo sabes? Preguntó la suegra, entre desconfiada y desafiante. Ya me llamó Catalina, mintió Julia sin parpadear, prometiéndose a sí misma llamar al campamento en cuanto terminara la conversación. Ya están instalados, conocieron a los monitores y ahora van camino al almuerzo. Doña Rosa guardó silencio, reflexionando. Está bien, dijo por fin. Pero quiero verlos. Voy a ese campamento ahora mismo. Por supuesto, asintió Julia. Aquí tiene la dirección y el teléfono de la administración. Le tendió un papel donde ya había anotado toda la información. Doña Rosa lo agarró como si fuera una prueba incriminatoria. Vámonos, Juan. Ordenó, poniéndose de pie con decisión. Vamos a ver qué clase de campamento es ese. Ya en la puerta, se volvió para lanzar a Julia una mirada fulminante. Y no creas que esto se va a quedar así. Me devolverán ese dinero. Los 100,000 pesos completos. No acepto menos. Como usted diga, respondió Julia con calma, aunque por dentro un nudo de ansiedad le oprimía el pecho. No tenían ese dinero en ese momento. Cuando la puerta del coche se cerró de un golpe y el motor se alejó por la carretera, Alejandro se dejó caer en el sofá, exhausto. Se fueron al campamento, dijo Alejandro, frotándose las sienes. ¿Tú crees que ella arme algo allá? Nada grave, respondió Julia, encogiéndose de hombros, aunque no estaba tan segura. Revisará el lugar, tal vez hable con los niños. En el peor de los casos, se los lleva.
Lo que, en realidad, sería lo mejor para nosotros, entonces se irían a su casa, no a la nuestra. ¿Y si ella? Alejandro dudó. ¿Y si dice que secuestramos a los hijos de luz? ¿O que los retuvimos contra su voluntad? ¿O algo por el estilo? ¿Con un poder notarial firmado por la madre? Julia sonrió, aunque la sonrisa le salió tensa. Difícil. Además, Catalina ya es lo bastante grande como para explicar que nadie lo secuestró. Se fueron al campamento contentos, por voluntad propia. Alejandro asintió, pero la preocupación seguía reflejada en su rostro. Tengo que llamarlos, dijo Julia con determinación. Quiero comprobar que todo esté bien. La conversación con la directora del campamento fue breve e informativa. Los niños se habían instalado sin problemas, ya conocían a sus compañeros de habitación y a los monitores, habían almorzado y ahora descansaban antes de las actividades de la tarde. Perfecto, dijo Julia. Y una cosa más, la abuela de los niños va hacia allá. Por favor, permítale ver a sus nietos, es muy importante. Por supuesto, respondió con profesionalismo la directora. Ahora mismo estamos en horario de descanso, los familiares pueden visitar. No se preocupe, todo estará bien. Después de agradecerle, Julia colgó y se volvió hacia Alejandro. ¿Todo bien? Están allí, se sienten a gusto. Y creo que tu madre se va a calmar cuando vea las instalaciones. Eso espero, Alejandro esbozó una débil sonrisa. ¿Sabes? Estoy orgulloso de ti. Has soportado todo esto sin perder la calma. Simplemente sé lo que quiero, Julia se sentó a su lado en el sofá. Y sé que a veces hay que defender el propio espacio. Por nosotros tres. Alejandro la abrazó y permanecieron así un rato, disfrutando del silencio que, por fin, reinaba en la casa. Alrededor de las 6 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Julia se sobresaltó al ver en la pantalla el nombre de Doña Rosa. «¿Hola?», contestó con cautela. Pues bien, la voz de Doña Rosa sonaba seca y formal. Revisé ese campamento suyo. Las condiciones son aceptables. Los niños dicen que les gusta. Pero eso no cambia mi indignación por lo que hicieron. Me alegra que haya comprobado que los niños están seguros y cómodos, dijo Julia con suavidad. Eso es lo más importante. Sí, interrumpió Doña Rosa con fastidio. Escúchame bien. Estoy dispuesta, hizo una pausa, como si le costara pronunciar esas palabras. Estoy dispuesta a aceptar que los niños se queden en el campamento hasta que termine la temporada. Pero, después se van conmigo. Ya hablé con Luz, ella llega en una semana. Por supuesto, Julia exhaló con alivio. En ningún momento esperábamos que los niños regresaran aquí después del campamento. Y además, añadió Doña Rosa tras una pausa. Me siguen debiendo ese dinero. Y quiero intereses por el uso. No voy a dejar esto así. Hablaremos de eso más adelante, respondió Julia con diplomacia. Lo importante ahora es que los niños están bien. Doña Rosa bufó algo ininteligible y colgó. Julia soltó una risa nerviosa, pero llena de alivio. Aceptó que los niños se queden en el campamento, le dijo a Alejandro. Pero después se los lleva a su casa. Gracias a Dios, Alejandro se dejó caer contra el respaldo del sofá. ¿Entonces ganamos? Más bien llegamos a un acuerdo, sonrió Julia. Tu madre sigue exigiendo que le devolvamos el dinero, pero creo que con el tiempo se le pasará. Alejandro se quedó pensativo, como si de pronto recordara algo. ¿Y si decide demandarnos? ¿Por ese dinero? Puede hacerlo, lo sabes, reflexionó Julia. Pero entonces tendremos que explicarle al juez que usamos ese dinero para cubrir los gastos de sus nietos que ella misma trajo sin avisar. Que tenemos un poder notarial firmado por su madre. Y que los niños están felices en el campamento, no sufriendo en una casa pequeña y sin supervisión adecuada, añadió Alejandro,
empezando a sonreír. Y que la abuela se negó a llevárselos cuando se lo ofreciste. Exactamente, asintió Julia. No creo que llegue a juicio. Pero si llega, estamos preparados. Por la noche, cuando Miguel dormía plácidamente en su cuna y ellos dos estaban sentados en la terraza, disfrutando del silencio y del aroma de las bugambilias en flor, sonó el teléfono. Esta vez, un número desconocido. «¿Hola?», respondió Julia con cautela. «Maldita», gritó una voz femenina, ahogada por la rabia. «¿Qué le hiciste a mis hijos?». «Luz». La cuñada finalmente se había enterado de lo ocurrido. Y, por lo visto, estaba furiosa. «Hola, Luz», respondió Julia con calma. «Mandé a tus hijos al campamento Sol y Luna. Un lugar excelente, por cierto. Me da igual qué lugar sea». Chilló Luz. «Tú no tenías derecho. Yo no te autoricé nada». «Ah, ¿no?». Julia se acercó a la mesa donde estaba la carpeta con los documentos. «¿Y qué hay de la autorización que firmaste en diciembre? Todavía está vigente, por cierto». Eso era distinto», titubeó Luz. En ese momento sabía a dónde iba y por cuánto tiempo. ¿Y ahora? Julia se esforzaba por mantener la voz serena. ¿Ahora dejaste a tus hijos con tu madre y te fuiste a Ibiza con otro de tus patrocinadores?, añadió con firmeza. «Y ella los trajo aquí, sin pedirnos permiso». «Ella no me dijo nada», la voz de Luz sonó genuinamente sorprendida. «Solo dijo que estaban bien cuidados». «Y lo están», confirmó Julia. «Por educadores profesionales en un excelente campamento. Están alimentados, entretenidos, seguros». «¿Cuál es el problema?». Luz claramente no se esperaba ese argumento. «Yo debería haberlo sabido. Son mis hijos». La próxima vez, Julia hizo una pausa, controlando cada palabra, «no los dejes sin previo aviso. Alejandro y yo no somos niñeros gratuitos para todo el verano». Luz guardó silencio un momento, luego dijo en un tono más bajo. «Mamá dice que gastaste su dinero. ¿El que les prestó?». Sí, Julia no lo negó. Las plazas en el campamento costaron casi 100,000 pesos. «Madre mía», silbó Luz. «¿Y ahora qué van a hacer?». «No lo sé», respondió Julia con honestidad. «Tal vez tu madre nos demande. Tal vez simplemente lo acepte». «¿Y no tienes miedo?». La voz de su cuñada sonó con un matiz de respeto. «¿Miedo de qué?». Julia se encogió de hombros, aunque Luz no podía verla. «Hice lo que creí correcto. Los niños están seguros y están contentos allí. ¿Qué hay que temer?». «Eres rara», dijo Luz tras una pausa. «Siempre tan calladita, sin decir nada. Y ahora, esto». «Yo no armé un escándalo», corrigió Julia suavemente. «Resolví un problema. Uno que no creamos nosotros». Luz soltó un bufido, pero ya no había rabia en su tono. «Está bien, que se queden en el campamento, al diablo todo», dijo Luz. «Pero yo regreso en una semana y me llevo a los niños. Y no tengo ninguna queja contigo, ¿entendido? Si mamá empieza a molestar, le confirmo que te di permiso para decidir». «Gracias», respondió Julia con sinceridad. «Eso significa mucho para mí». «Más bien para todos nosotros», soltó una carcajada inesperada Luz. «Mamá ya está desatada. No reconoce ningún límite». Después de despedirse de su cuñada, Julia volvió a la terraza, donde la esperaba Alejandro. «¿Luz?», preguntó él, y Julia asintió. Al principio gritó, luego se calmó, dijo Julia, sentándose a su lado. «Prometió que recogerá a los niños cuando regrese y que no tendrá ninguna reclamación contra nosotros». «Increíble», Alejandro negó con la cabeza. «Nunca pensé que Luz pudiera ser más razonable que mamá». «Es que tiene otras prioridades», sonrió Julia.
Sus viajes románticos son más importantes para ella que pelearse con nosotros. Se quedaron sentados en la terraza, mirando cómo las primeras estrellas se encendían sobre el bosque de eucaliptos. Por primera vez en muchos días, el aire vibraba con una calma perfecta, solo interrumpida por el canto de los grillos y el susurro de las hojas. ¿Tú crees que esto ya terminó?, preguntó Alejandro, rodeando con el brazo los hombros de su esposa. No lo sé, respondió Julia con honestidad. Pero estoy lista para cualquier cosa. Y era verdad. Ahora que había defendido los límites de su familia, de su hogar y de su vida, Julia sentía que podía enfrentarse a cualquier desafío. Incluso si ese desafío se llamaba Doña Rosa y tenía todo el potencial de convertirse en una tormenta. La semana siguiente transcurrió en una calma tensa y extraña. Doña Rosa parecía haberse esfumado, ni una llamada, ni un mensaje, ni una aparición sorpresa. Ese silencio inquietaba a Julia más que un conflicto abierto. Su suegra no era de las que se rendían fácilmente ni reconocían una derrota sin más. No me gusta nada este silencio, dijo Julia mientras ponía la mesa para el desayuno. Era sábado al mediodía, el sol inundaba la terraza con luz dorada, y Miguel dormía plácidamente en su Moisés junto a la mesa. Eres muy desconfiada, respondió Alejandro, estirando la mano hacia el frasco de miel de agave. ¿Y si mamá simplemente reconoció que tenías razón? Julia alzó una ceja con escepticismo, y Alejandro no pudo evitar reírse. Está bien, eso sería demasiado bueno para ser verdad. Pero quizás sí entendió que se pasó de la raya. O está preparando un contraataque, murmuró Julia, dando un sorbo al café. Ya conoces a tu madre, no es de las que se quedan tranquilas con una ofensa. Alejandro suspiró, reconociendo que tenía razón. Doña Rosa era bien conocida por su rencor. Una vez, había pasado casi un año sin hablarle a una vecina porque supuestamente se burló de su nuevo peinado. En cualquier caso, ahora tenemos una tregua, dijo Alejandro. Disfrutemos del silencio y la paz mientras duren. En una semana vuelve Luz, recoge a los niños del campamento y todo vuelve a la normalidad. Julia asintió, aunque una voz interior le decía que no sería tan sencillo. Y su intuición se confirmó al día siguiente, cuando Alejandro, revisando el correo, encontró una carta oficial de un despacho jurídico. Después de leerla por encima, se quedó pálido. ¿Qué pasa?, preguntó Julia con inquietud. Mamá presentó una reclamación formal para que le devolvamos el dinero, le tendió el documento. Con intereses por el uso y compensación por daño moral. En total, 130,000 pesos. Julia leyó la carta lentamente. Escrita en un tono jurídico frío, no dejaba lugar a dudas, Doña Rosa estaba seriamente decidida a llevar el asunto a los tribunales. No tenemos ese dinero, dijo Julia en voz baja. Y aunque lo tuviéramos, no es justo. Alejandro se sentó junto a ella, con las manos en la cabeza. Siempre ha sido así, murmuró. Presiona y presiona hasta que consigue lo que quiere. Con papá era igual, nada de compromisos, ningún margen para errores. ¿Y qué vamos a hacer? Julia le puso la mano en el hombro. No lo sé, levantó la mirada, visiblemente agotado. Primero voy a hablar con ella. Tal vez podamos aclarar las cosas. Y si no, tendremos que consultar a un abogado, suspiró. No estoy seguro de que mamá realmente quiera llegar a juicio. Probablemente solo intenta asustarnos. Ojalá. Julia intentó mantener la calma, aunque la ansiedad le retorcía el estómago. El lunes por la mañana, Julia se preparaba para llevar a Miguel a su revisión médica habitual. Al salir de casa con el bebé en brazos, notó un coche negro, desconocido, estacionado frente a la entrada. Junto al vehículo estaban dos hombres con trajes oscuros. ¿Julia García?, le preguntó uno de ellos, mostrando una credencial. Somos de la Oficina de Notificaciones Judiciales. Venimos a entregarle una citación. Él le tendió un sobre que Julia tomó con una mano,
mientras con dificultad sostenía a Miguel, que se había despertado y empezaba a llorar. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya lo sospechaba. Notificación de embargo preventivo, respondió el agente con voz seca. Por la demanda presentada por la ciudadana Rosa Mendoza para el cobro de una deuda. Su terreno y su casa quedan embargados temporalmente hasta que el juez dicte sentencia. Julia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su suegra había pasado al ataque más rápido de lo que esperaban. Pero, ¿cómo es posible? Intentó mantener la calma, aunque el corazón le latía con fuerza. Aún ni siquiera se ha celebrado la audiencia. Es una medida cautelar, explicó el segundo agente. La ciudadana Mendoza presentó ante el juez el pagaré de la deuda y pruebas de que ustedes podrían intentar vender la propiedad antes de la resolución del caso. Esto es absurdo, Julia alzó la voz y Miguel rompió a llorar más fuerte. No pensamos vender nada. Esta es nuestra casa. Los funcionarios la miraban con la expresión impasible de quienes han presenciado escenas similares decenas de veces. Solo cumplimos una orden judicial, dijo el primero. Usted puede impugnar esta decisión por las vías legales correspondientes. Por ahora, tiene derecho a permanecer en la vivienda, pero no puede realizar ningún tipo de transacción con la propiedad. Le pidieron que firmara la recepción de la notificación, cosa que Julia hizo con mano temblorosa. Luego se subieron al coche y se marcharon, dejándola allí de pie, con el sobre en la mano y el bebé llorando en brazos. Cuando Alejandro regresó, Julia le contó lo sucedido. Su reacción fue la esperada, primero el impacto, luego una rabia impotente. Voy a verla ahora mismo, dijo, agarrando las llaves del coche. Esto ya es el colmo. Espera, Julia lo detuvo, sujetándolo del brazo. No actuemos con rabia. Necesitamos un plan. ¿Un plan? Alejandro estaba al borde del colapso. Mi madre está intentando quitarnos la casa por una maldita venganza. ¿Qué plan puede haber? Eso es justo lo que ella quiere, dijo Julia con calma. Que perdamos el control y cometamos errores. Tiene que haber otra salida. Alejandro respiró hondo, intentando tranquilizarse. Tienes razón, dijo finalmente. Lo primero es hablar con un abogado. Julia asintió, mientras en su mente ya repasaba posibles escenarios y pasos a seguir. A mediados de la semana, la situación se volvió aún más tensa. El abogado con el que consultaron no les dio demasiadas razones para el optimismo. El pagaré está bien redactado, dijo tras revisar los documentos. Ustedes realmente tienen una deuda y el plazo de devolución ya venció. En teoría, el juez puede fallar a favor de la demandante. Pero gastamos ese dinero en sus nietos. Protestó Alejandro. ¿Acaso eso no cuenta para nada? Legalmente, no, se encogió de hombros el abogado. Ustedes gastaron el dinero a su criterio, sin el consentimiento del acreedor. Desde el punto de vista jurídico, eso no los exime de la obligación de devolverlo. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó Julia con cansancio. La mejor opción es llegar a un acuerdo amistoso, aconsejó el abogado. Tal vez su suegra acepte un plan de pagos o condiciones más flexibles. Ella no aceptará, dijo Alejandro con amargura. Usted no conoce a mi madre. Esa misma tarde, Julia estaba sentada en la terraza, mirando distraídamente el atardecer. Miguel dormía en el cochecito a su lado y el silencio parecía casi tangible. De repente, sonó el teléfono, era el número de Luz. «Hola», respondió Julia, preparándose para otra pelea. «Hola, cuñada», la voz de Luz sonaba sorprendentemente amistosa. «Ya estoy de vuelta. ¿Qué tal mis pequeños diablillos?» En el campamento, contestó Julia, extrañada por el tono tranquilo de Luz. «Están muy bien», hablé con ellos. «Pasado mañana termina la temporada». «Sí, ya me llamaron de allí», rió Luz. «Quieren que vaya al acto de clausura». «¿Puedes creerlo?».
Carlos ganó un diploma por una manualidad hecha con cactus. Y Catalina está con un chico, ya sabes, el primer amor y todo eso. Julia no pudo evitar sonreír. Luz sonaba como una madre normal y orgullosa de sus hijos. Nada que ver con la mujer histérica que solía descargar su responsabilidad en los demás. Oye, dijo de pronto Luz con un tono más serio. Estoy al tanto de lo que hizo mamá. Eso es ruin. Incluso para ella. Sí, asintió Julia en voz baja. No esperábamos que llegara tan lejos. Tú no conoces a nuestra madre, soltó Luz con una risa amarga. Es capaz de llegar hasta el fin del mundo si cree que la han ofendido. Cuando me divorcié de mi primer marido, un hombre decente, por cierto, simplemente no funcionó entre nosotros, armó una vendetta tan grande que aún sigue en pleitos con él. Y han pasado casi 13 años. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Julia, sintiendo un extraño alivio al poder hablar abiertamente con alguien que realmente comprendía la situación. Tengo una idea, respondió Luz bajando la voz, aunque era poco probable que alguien la estuviera escuchando. Mamá no lo sabe, pero tengo algo contra ella. Documentos. Digamos que, comprometedoras. ¿Qué clase de documentos? Julia se puso en guardia. No importa, cortó Luz. Basta con decir que, si esos papeles llegan a las manos correctas, mamá tendrá serios problemas con Hacienda. Y no solo con Hacienda. En resumen, es nuestro seguro. Julia guardó silencio, pensativa. No quería recurrir al chantaje, pero, por otro lado, doña Rosa no les había dejado otra opción. ¿Estás segura?, preguntó por fin. ¿No sería mejor intentar negociar con ella? Luz soltó una carcajada. No, querida, ella ya está encendida. Ahora es una cuestión de principios, demostrar quién manda aquí. Preferiría quitárselo todo antes que admitir que se equivocó. ¿Y tu relación con ella? Julia pensaba en Alejandro, que, pese a todo, aún quería a su madre y sufría por el conflicto. ¿Relación? La amargura en la voz de Luz se hizo más evidente. Con ella no existen relaciones, solo sumisión. La he aguantado toda mi vida, y mira en qué me he convertido, una mujer que no puede mantener una familia estable y que siempre huye de la responsabilidad. Y mis hijos, ellos también sufren. Tendrías que haberlos visto después de una semana en el campamento, felices, tranquilos, seguros de sí mismos. Porque allí los trataron como niños normales, no como un estorbo permanente. Julia guardó silencio, impactada por esta inesperada confesión. Mañana iré, dijo Luz con firmeza. Hablaremos y decidiremos qué hacer. Y por favor, no le digas nada a Alejandro todavía. Es mi hermano, lo quiero, pero siempre ha sido demasiado, correcto. Tú y yo tenemos que resolver esto como mujeres. Después de colgar, Julia se quedó sentada en silencio, mirando el crepúsculo. En su interior se debatían emociones encontradas, miedo, determinación, dudas. Pero en lo más profundo empezaba a germinar una esperanza, tal vez aún se podía arreglar todo. Luz llegó a la mañana siguiente, elegante, bronceada, con un costoso conjunto de lino. Aparcó un reluciente Audi blanco frente a la verja del rancho, sacó una carpeta del maletero y caminó decidida hacia la casa. Bueno, dijo sin preámbulos en cuanto entró a la terraza. Tengo un plan. Alejandro, a quien Julia finalmente había puesto al tanto de la visita de su hermana, observaba tensamente desde la cocina. Hablé con mamá ayer, continuó Luz mientras desplegaba unos papeles sobre la mesa. Está decidida. Dice que es una cuestión de principios y que va a demostrarle a todos que con ella no se juega. Como si ella fuera la víctima en todo esto, dijo Alejandro con una amarga sonrisa, uniéndose a ellas. Para ella, lo es, asintió Luz. En su mundo, siempre es la víctima y todos los demás son unos egoístas desagradecidos. Pero yo tengo unas bajo la manga.
Abrió la carpeta y sacó varios documentos con sellos oficiales. ¿Te acuerdas de aquella empresa donde era contadora principal? Le preguntó a Alejandro. Cuando quebró, desaparecieron muchos bienes del inventario. Yo entonces trabajaba en recursos humanos y copié algunas cosas. ¿De qué estás hablando? Frunció el ceño Alejandro. Mamá siempre dijo que la empresa cerró por culpa de una mala administración, que ella intentó salvarla. Claro que dijo eso, bufó Luz. Y tú, como siempre, le creíste. Pero en realidad fue una historia bastante turbia de desvío de activos. Mamá estaba metida hasta el cuello. ¿De dónde crees que salió el departamento en Polanco o la casa en Cuernavaca? ¿Con el sueldo de contadora? ¿Y piensas chantajearla con esos documentos? Preguntó él con incertidumbre. No es chantaje, es sentido común, corrigió Luz. Es mostrarle que ella también tiene puntos débiles y que si sigue con esta guerra, todos podemos salir perjudicados. Julia intervino. No estoy segura de que eso sea lo correcto. Tal vez deberíamos simplemente ofrecerle pagarle en plazos. Podríamos devolverle el dinero poco a poco. ¿Y el principio? Luz se giró hacia ella. Ustedes usaron ese dinero para cuidar de sus nietos. De mis hijos. Fue un acto de responsabilidad, no un robo. Pero jurídicamente, empezó Alejandro, pero Luz lo interrumpió. Al diablo lo jurídico. Esto es un asunto familiar. Si mamá quiere guerra, la tendrá. Pero primero voy a intentar arreglarlo de buenas maneras. Sacó el móvil y marcó un número. Mamá. Soy yo. Tenemos que hablar. Ven hoy al rancho de Alejandro. No, no puede esperar. Es sobre tu demanda y otras cosas. Colgó y sonrió a su hermano y a Julia. Viene. Estará aquí en una hora. Doña Rosa apareció justo a la hora acordada. A diferencia de su habitual llegada ruidosa, esta vez entró al patio con cautela, con una expresión recelosa, como si esperara una trampa. Al ver el coche de su hija estacionado en el patio, frunció el ceño. ¿Qué está pasando?, preguntó al subir a la terraza. ¿Para qué esta reunión familiar? Siéntate, mamá, dijo Luz, señalándole una silla. Tenemos que hablar de algunas cosas. Doña Rosa miró a los presentes, Alejandro, que jugueteaba nerviosamente con el borde del mantel, Julia, sentada con calma con Miguel en brazos, y Luz, que había desplegado unos documentos con gesto seguro. Si esto es por el dinero, no hay nada que discutir, cortó con frialdad. No voy a cambiar de opinión. ¿Ni siquiera si eso puede costarte la libertad?, preguntó Luz, empujando uno de los papeles hacia ella. Doña Rosa palideció al ver el encabezado. ¿De dónde sacaste esto?, se atragantó. ¿Qué clase de chantaje es este? No es chantaje, es un argumento, respondió Luz con serenidad. Tú iniciaste esta guerra, mamá. Pero, ¿pensaste en las consecuencias? Tú no te atreverías. La voz de Doña Rosa tembló. Soy tu madre. Exacto, asintió Luz. Y como madre deberías entender que no puedes quitarle la casa a tu propio hijo y a su familia por un simple capricho. Especialmente cuando el dinero se usó para tus propios nietos. Ese dinero es mío. Doña Rosa golpeó la mesa con el puño. Debieron pedirme permiso. ¿Y tú les pediste permiso antes de traerles a los niños?, replicó Luz. No, mamá. Fuiste tú la que rompió las reglas y ahora te indignas porque los demás hacen lo mismo. Julia, que había guardado silencio hasta entonces, se levantó con Miguel en brazos. Doña Rosa habló en voz baja, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Le propongo que terminemos con esto ahora. Usted retira la demanda y levanta el embargo sobre nuestra casa. A cambio, nosotros olvidamos este incidente y no exigimos ninguna compensación por daños morales. ¿Qué daños?,
exclamó indignada la suegra. ¿Y usted qué cree? Julia ladeó levemente la cabeza. Su hija dejó a los niños con usted nos los trajo sin avisar, generando una situación estresante para un bebé de 3 meses. Luego nos demandó por el dinero que gastamos en el bienestar de sus propios nietos. Créame, podríamos enumerar bastantes agravios. No te atrevas a meter a Luz en esto. La voz de doña Rosa alcanzó un tono ultrasónico. Es una mujer joven, tiene derecho a hacer su vida. Mamá, intervino Alejandro con voz suave por primera vez, te agradecemos la ayuda. Pero eso no te da derecho a controlar nuestras vidas ni a exigir obediencia ciega. No exijo obediencia, protestó doña Rosa. Exijo respeto. El respeto se gana, respondió Julia con calma. Con acciones, no con títulos. En la habitación cayó un silencio pesado. Doña Rosa miraba al vacío, con los labios apretados en una línea delgada. Era evidente que libraba una batalla interna. Está bien, dijo finalmente, con un tono de voz inusualmente bajo. Retiraré la demanda. Y te disculparás con Julia y Alejandro, añadió Luz. No exageres, espetó doña Rosa. De acuerdo, sin disculpas, aceptó Julia. Solo cerremos este capítulo y empecemos de nuevo. La suegra asintió, luego se puso de pie, enderezando los hombros. Llamaré a mi abogado, dijo. Mañana todos los documentos estarán anulados. Cuando la puerta se cerró tras doña Rosa, los tres soltaron el aire, como si hubieran estado conteniendo la respiración. No puedo creer que haya funcionado, murmuró Alejandro, abrazando a Julia. Todavía no está todo hecho, advirtió Luz. Mañana confirmaremos si de verdad retiró la demanda. Pasaron 2 semanas. El embargo sobre la casa y el terreno fue levantado y la demanda retirada oficialmente. Luz recogió a los niños del campamento y todos pasaron el fin de semana en el rancho de Alejandro y Julia. Sorprendentemente, los niños regresaron transformados, más disciplinados, tranquilos y respetuosos del espacio ajeno. Incluso Carlos, el más pequeño y revoltoso, ahora pedía permiso antes de tomar algo y jugaba con los juguetes del jardín sin romperlos ni desordenarlos. Nunca habría imaginado que 3 semanas en un campamento pudieran cambiar tanto a los niños, confesó Luz, observando cómo los gemelos ayudaban a Alejandro a recoger aguacates caídos en el jardín. A veces solo necesitan la dirección adecuada, sonrió Julia, meciendo a Miguel en brazos. Y reglas consistentes. ¿Sabes? Dijo de pronto Luz, mirando a su cuñada con una nueva expresión de respeto. Antes pensaba que eras blanda, sin carácter. Pero resultaste ser una mujer de armas tomar. No siempre hace falta gritar o armar escándalos para defender lo que es tuyo. Julia se encogió de hombros. A veces basta con saber lo que quieres e ir hacia ello con calma. Luz asintió, pensativa. He reflexionado mucho estas semanas, dijo de pronto. Todo este lío del campamento, de mamá. Me di cuenta de que he pasado demasiado tiempo huyendo de mis responsabilidades. De mí misma, de mis hijos. Tal vez ya sea hora de parar y empezar a construir algo. No solo destruir. Julia la miró con sorpresa, esa seriedad no era habitual en Luz. Creo que lo vas a lograr, dijo con sinceridad. Eres fuerte. Y amas a tus hijos, aunque a veces no sepas cómo demostrarlo. Luz le sonrió con gratitud. Entre ellas nació un nuevo entendimiento, no era aún amistad, pero sí respeto y aceptación. Esa noche, cuando los niños ya dormían y Luz se había ido a la ciudad, Julia y Alejandro se sentaron en la terraza, contemplando el cielo estrellado. Miguel dormía plácidamente en su Moisés. ¿Quién lo diría?, murmuró Alejandro. Cuando mamá trajo a los niños, pensé que era el fin del mundo. Lo fue, Julia sonrió. Pero a veces, los desastres traen consecuencias inesperadas. ¿A qué te refieres? Él la miró. A que Luz, al parecer,
Por fin está empezando a madurar. Julia balanceó suavemente el Moisés donde Miguel se movía entre sueños. Y a que tú y yo somos más fuertes. Juntos. Alejandro la rodeó con el brazo, atrayéndola hacia él. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, preguntó. Mamá me llamó hoy. Dijo que ha estado pensando y que no quiere perder el contacto con su nieto. Julia lo miró con asombro. ¿Eso dijo? Sí, Alejandro sonrió débilmente. No se disculpó, claro, pero ya es un avance. Dijo que quiere venir a visitarnos, ver a Miguel. Y no mencionó el dinero. Eso sí que es un progreso. Julia rió suavemente, aunque en su risa había un matiz de cautela. Doña Rosa no era de las que olvidan fácilmente sus agravios. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado, con la respiración tranquila de su hijo a su lado, Julia se permitió creer que lo peor había quedado atrás. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo tranquilo. Julia volvió a cuidar sus macizos de flores, Alejandro a su trabajo, y Miguel deleitaba a sus padres con sus primeras sonrisas. Luz, tal como había prometido, recogió a los niños y hasta envió a Julia unas fotos, Carlos con su diploma por una manualidad, Catarina con sus amigas frente al lago, los mellizos con un balón de fútbol. Gracias por darles esta oportunidad, escribió Luz en un mensaje, y Julia sintió un calor en el pecho al leer esas palabras. Pero la sombra de Doña Rosa aún rondaba la casa. Una semana después de que se levantara el embargo sobre la propiedad, Julia recibió una carta, no oficial, sino personal, escrita a mano. Su suegra informaba que, por el bien de la familia, había decidido no volver a tocar el tema del dinero, pero esperaba de Julia y Alejandro el debido respeto en el futuro. Y no olviden que yo los ayudé con ese rancho, agregaba al final, como si no pudiera resistirse a dejar un recordatorio. Julia le mostró la carta a Alejandro. ¿Tú qué piensas?, le preguntó. Creo que es su forma de salvar las apariencias, respondió él, encogiéndose de hombros. No se va a disculpar, pero tampoco quiere seguir peleando. Al menos por ahora. Por ahora, repitió Julia en voz baja, mirando por la ventana donde sus flores se mecían con la brisa ligera. Sabía que eso no era el final de la historia. Doña Rosa, como toda estratega experta, podía simplemente estar esperando el momento oportuno. Pero Julia estaba preparada. Había aprendido a defender su espacio, y esa lección valía más que cualquier suma de dinero. El último día de agosto, cuando el verano empezaba a ceder paso a los primeros frescores del otoño, Julia salió al jardín con Miguel en brazos. Los canteros aún brillaban con colores, aunque algunas flores ya comenzaban a marchitarse. Miró la casa, el árbol de aguacate que habían plantado con Alejandro, el columpio que chirriaba suavemente con el viento. Ese era su lugar. Su hogar. Su vida. Vamos a poder con todo, ¿verdad, mi pequeñito?, le susurró a Miguel, y él respondió con un feliz balbuceo. Alejandro salió a la terraza con 2 tazas de café en la mano. ¿Vienes?, la llamó con una sonrisa. Julia asintió y caminó hacia él, sintiendo como una cálida paz le llenaba el pecho. Lo que fuera que les esperara, nuevos desafíos, nuevas batallas, lo enfrentarían juntos. Y eso era lo más importante. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.